Teotihuacán fue, sin lugar a dudas, una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Tuvo influencia en muchas otras ciudades, inclusive tan lejanas como Copán en Honduras, o Caminalhuyú en Guatemala, o en sitios como Monte Albán, como el área de Veracruz, en fin, que su influencia fue tan notable que marcó muchos, digamos, de las vertientes que se iban a seguir del momento de su apogeo y de su final hacia adelante. Teotihuacán se va a desarrollar desde inicios de nuestra era, más o menos, hasta el año 650 de ella. En ese lapso de tiempo, que son casi 7 siglos, pues va a tener esa influencia, esa presencia, pero la ciudad misma se va a ir desarrollando, se va a ir ampliando a través del espacio y del tiempo. Teotihuacán llegó a tener hasta más de 80 o 100,000 habitantes y, por otro lado, también una extensión de alrededor de 23 kilómetros cuadrados. Eso nos indica la relevancia que este enorme centro tuvo en un momento dado, y un momento ya que llamamos los arqueólogos el clásico mesoamericano. Cuando el mexica y los grupos nahuas llegan al centro de México, ya habían pasado muchos siglos, 6, 7 siglos, de que la ciudad había sido abandonada. Pero sin embargo, se observan que allí en el sitio hay montículos que están indicando la presencia de vestigios antiguos. No sabían quién la había creado, no sabían qué lengua se hablaba en ella, mas sin embargo, tal fue el grado de interés que tuvieron que la denominaron Teotihuacán, ciudad donde nacen los dioses. Y entonces allí van a establecer estos grupos muy posteriores uno de sus principales mitos, que es el del nacimiento del quinto sol. Y este mito nos relata cómo dos deidades, la Nanahuatzin por un lado, Tecucistecal por el otro, van a entrar en competencia para tratar, a través del sacrificio, de alcanzar el privilegio de ser ese sol. Lo logra finalmente Nanahuatzin, quien se arroja a una hoguera que los dioses habían creado, y de allí va a salir refulgiendo, convertido en sol. Entonces, eso pues es muy importante, porque estos pueblos posteriores ven en Teotihuacán la ciudad sagrada, la presencia de lo divino. Hemos encontrado vestigios que nos ratifican a esa importancia que estos pueblos posteriores, como el mexica, pues le dieron a la antigua ciudad. Y es así como en las excavaciones del Templo Mayor hemos encontrado vestigios teotihuacanos, desde vasijas, máscaras, traídos desde el lugar, pero además imitación de edificios teotihuacanos, imitación de deidades teotihuacanas como el dios viejo y del fuego, Xiuhtecutli o Huehueteotl, que está presente en la ciudad mexica, en Tenochtitlan. Así pues, la presencia de Teotihuacán no se perdió en aquel año 650, perduró a través del tiempo. Algo muy importante y que el público visitante debe saber es que Teotihuacán fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Esto implica una responsabilidad enorme para los mexicanos y para nuestra institución, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tanto en la preservación como en la divulgación y en la investigación de esta ciudad tan importante. Entonces, allí pues está esta enorme ciudad que nos ha proporcionado una información riquísima acerca de ellos, pero que aún falta conservar, proteger para las futuras generaciones.